lengua y literatura. Muy bien, vamos a visualizar cuál es el tema que se va a desarrollar en esta guía y lógicamente acá lo tenemos. Vea, el tema que se va a trabajar en esta guía es utilización de diferentes tipos de lectura. Ojo, muy importante la lectura. Ya usted sabe, esto corresponde a la guía número 1 del bimestre, ojo acá, del bimestre número 4. Acá, del bimestre número 4. Entonces acá nosotros vamos a hablar específicamente de la lectura. Y lo vamos a hacer tomando en cuenta 3 ideas principales. Número 1, la lectura. Número 2, la importancia que tiene leer. Y número 3, los diferentes tipos de lecturas. Entonces aquí lo vamos a entender de una manera muy práctica. Muy bien, vamos a comenzar con el desarrollo. Primero, como les decía, lectura. Y acá usted puede ver esto, la definición. Vamos a ir un poquito rápido para que usted no se canse. Primero, entendamos, cuando nosotros hablamos de lectura, estamos hablando simple y sencillamente de comprender. Cuando usted lee, comprende. Si a usted le dan algo y le dicen, bueno, usted, quiero que me hable de esto. Para que usted pueda hablar de esto, debe leer. ¿Por qué? Porque al leer usted va a comprender. Eso es muy importante. Primer punto. Segundo, entender que la lectura es el ejercicio de habilidades mentales superiores. Ojo, porque cuando usted lee, tiene que utilizar la mente, tiene que imaginarse, porque esa es la esencia de leer. Leer no es solo, bueno, acá está. Esto sugiere que el lector identifique y recupere información presente en uno o varios textos. Ahí estamos. ¿Qué entendió? Nada. Ese es el problema. No, es leer y también ir comprendiendo lo que estoy leyendo. Aquí está, mire. Pero eso es parte de las habilidades mentales, o sea, imaginarse. Y por ejemplo dice, y estaba el caballero de la armadura oxidada, y usted se imagina un caballero con una armadura oxidada, ¡ala, qué excelente! Y uno va imaginando lo que está leyendo, y cuando usted se imagina, está desarrollando habilidades mentales y también está comprendiendo el contenido. Pero si usted lo lee nada más porque me lo pidieron, ahí está el problema. Esto lo indica Santiago Castillo y Ruiz en el año 2005. Muy importante. El ejercicio de habilidades mentales superiores. Eso es la lectura. O eso conlleva el acto de leer. Siguiente dice, lo que aporta el acto de lector. El acto lector dice, lo que aporta el acto lector. Prácticamente aporta mucho desarrollo mental, aporta mucha información para que uno pueda entender diferentes problemas que se tienen, dependiendo de lo que uno va a leer. Entonces, esto es muy importante, lo que aporta el acto lector. Luego dice, de acuerdo a esto, la lectura no solo depende de la deconstrucción. Cuando nosotros hablamos de la deconstrucción, eso quiere decir que prácticamente no solo es poder entender ciertas partes de lo que tiene un texto, sino que acá, cuando nosotros hablamos de la lectura, debemos entender el contenido general que tiene ese libro. A usted le dan un libro de 100 páginas, usted lee ese libro y no me va a decir, mire, yo solo le entendí en la página número 13, 14 y 15. Y lo demás, fíjense que lo demás sí no entendí nada. No se puede. Usted prácticamente, como dice acá, no solo depende de la deconstrucción, sino que depende de entender todo el contenido, pero esto desarrollando habilidades mentales. Eso es lo importante. Siguiente dice, existen diferentes modalidades de lectura, dependiendo del texto en el que estemos inmersos. Acá prácticamente nosotros podemos utilizar diferentes formas de lectura, pero eso va a depender mucho del tipo de texto que nosotros tenemos. O sea que no va a depender incluso de nosotros mismos, no puede depender, sino va a depender del tipo de texto que nosotros tenemos. Eso es lo que nos va a indicar
qué modalidad vamos a utilizar. Y más adelante vamos a entender este aspecto, modalidades de lectura o tipos de lectura. Luego dice, leer trae muchos beneficios. Acá cuando nosotros decimos leer trae muchos beneficios, acá prácticamente estamos hablando de que la lectura se hace a temprana edad. Cuando uno empieza a leer a temprana edad, por ejemplo, ustedes todavía pueden entrar en este aspecto, empezar a leer, comprar libros y leer, no en el teléfono, porque si va a utilizar el teléfono, lee una línea, le cae un mensaje de texto, lee el mensaje de texto, responde, vuelve a su libro digital y ahí se perdió la secuencia. Entonces, de preferencia, libro físico, inmerses, o en este caso, logre entrar a la lectura, imagine lo que está leyendo y con eso usted va a poder obtener estos beneficios. ¿Pero a qué nos referimos? Bueno, acá lo dice su guía, la adquisición de conocimientos. Eso es como primer plano. Si usted lee, va a tener conocimiento. El desarrollo de la creatividad. Dice que las personas que leen son más creativas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros carecemos de creatividad, hay un indicio. No somos personas a las que les gusta la lectura. Entonces, eso es un problema. También dice desarrollo de la imaginación, porque como le digo, usted se tiene que imaginar. Y, por ejemplo, llegó, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, llegó el personaje, ya. Este personaje denominémoslo como Javier. Llegó Javier, agarró sus maletas y se fue corriendo para poder alcanzar el último tren. Pero usted se lo imagina, llegó, agarró su maleta y qué más, de plano jaló su sombrero, jaló, por ejemplo, su abrigo y luego se fue corriendo, de plano ya no se despidió de su familia, ahí ya se está imaginando lo que está leyendo y eso es lo importante. Como dice acá, desarrolla también la imaginación y, lógicamente, el ejercicio de la memoria. ¿Por qué nosotros en los exámenes salimos mal? Porque cuando leemos no lo hacemos bien. Entonces nosotros no recordamos lo que leemos. Porque pasa, nos dicen, bueno, voy a leer. Le dice, por ejemplo, para los que tienen el hábito de hacer su cuestionario, le dicen, le dan la leída a su cuestionario. Esto, se me quedó. Le dicen a su hermano, a su hermana o a algún amigo, haceme las preguntas. Haceme las preguntas. Y en la primera pregunta usted se queda. Pucha, es que eso ya no recuerdo cuál es la respuesta. Entonces, ¿qué está pasando? Porque no tenemos el hábito de la lectura. Porque si la tuviéramos, nosotros desarrollaríamos la memoria. Esto siempre me gusta. Mire, esto que dice acá. Laín Entralgo definió a la lectura como, ojo, ¿qué es la lectura para este personaje? Esto es una idea que a mí me fascina. Dice, silencio, coloquio de lector con autor. Excelente. Coloquio quiere decir conversación. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Es una conversación silenciosa entre el lector y el autor del libro. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, usted tiene un libro y cuando usted lee ese libro, usted dice este personaje que está conversando con el autor del libro. Cuando usted lee, para conocer cuánto tiene un elemento, entonces usted lo que está haciendo es hablando con el autor. Qué excelente esta idea. O sea, es un silencioso coloquio del lector con el autor. O sea, conversamos con el que hizo el libro, con el que lo redactó. Qué bonito. Y nos dice, y el caballero agarró su espada. El autor le está diciendo eso. Usted lo va a imaginar, pero es como que estuviera hablando con él. Excelente. Muy importante esto, los dos factores de la lectura son la velocidad, muy importante, leer rápido,
pero ¿de qué sirve leer rápido si no entiende? Entonces estamos mal. Por eso se tiene que apoyar del otro factor, que es la comprensión. Si logramos unir esto, seríamos buenos lectores, porque tendríamos velocidad lectora más comprensión. Entonces, esos dos factores son muy importantes en el tema de la lectura. De hecho, como lo dice acá, los dos factores de la lectura son la velocidad y la comprensión. Ahora vamos con la importancia. Ya vimos parte de esto. ¿Qué importancia tiene el tema de la lectura? Pero ahora vamos a ampliar este aspecto. Mire, acá dice, el primer paso para acercarse a la lectura es formularse la pregunta, ¿para qué me sirve leer? ¿Para qué le sirve leer? Por ejemplo, si yo le hiciera esa pregunta, respóndame. Yo le pregunto, ¿para qué le sirve leer? ¿Alguien me responde? Profesor, Sí, por tal favor. vez para ampliar mi vocabulario. Excelente. Ojo que lo que nosotros decimos no quiere decir que sea lo único. Existen más ideas. Como lo dijo la señorita, muchas gracias, Jacqueline. Por ejemplo, para ampliar mi vocabulario. ¿Por qué a nosotros nos cuesta hablar? Nos cuesta formular palabras, porque muchas veces no leemos. Pero cuando una persona lee, lógicamente va a tener un vocabulario amplio y lo va a poder usar cuando lo desee. Muchas gracias. ¿Alguien más me quiere responder la pregunta? ¿Para qué sirve leer? Aparte de lo que ya dijimos. Vamos, vamos, tengo a 21 estudiantes, 27 estudiantes. ¿Alguien me quiere responder esa pregunta? Okay. Sí, por favor. Tal vez para instruirse. Muchas gracias, Jimmy. Definitivamente, como les decíamos, existen diferentes textos, pero uno de ellos, por ejemplo, leemos para recibir instrucción, ¿ya? Porque al nosotros leer un determinado tipo de texto, nosotros aprendemos y nos vamos instruyendo automáticamente. Muchas gracias. Entonces, basado en eso, ese es el primer paso que uno debe llevar a cabo. Luego, usted puede ver acá, dice, permite comprender el mundo que te rodea. Cuando uno lee, puede comprender el mundo que le rodea. ¿Ya? Dependiendo de qué texto vaya a leer. Lo conveniente acá no es leer por compromiso. Por ejemplo, el profe la seño o qué sé yo, me dejó o me dijo que leyera un libro y de plano lo tengo que hacer. No, lo conveniente es de que usted también por cuenta propia agarre un libro y diga, este libro me llama la atención, este libro me impacta, lo voy a leer. Y usted va, por ejemplo, primera página, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y se queda con eso de que, a la gran, bueno, lo voy a dejar acá, pero cuando regrese, voy a regresar rápido y voy a seguir con la lectura porque me encanta. Excelente. Ahí está el detalle. Le tiene que gustar lo que usted está leyendo. Pero lógicamente, en cualquier tipo de texto que usted vaya a tomar en cuenta, va a tener un aprendizaje. La lectura no es de aquello de que si usted lee esto no va a aprender, siempre se aprende. Siguiente dice, este es el conocimiento que personas a lo largo del tiempo han plasmado en textos. Mire esto, que prácticamente uno que está aprendiendo gracias a esos documentos, los libros que personas han plasmado su conocimiento ahí, es que nosotros vamos aprendiendo. Posiblemente hay personas que cometieron errores y los plasman en un libro para que nosotros no los cometamos. Y ahí está la importancia que tiene el leer. Y eso prácticamente lleva mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, el profe de sociales usa un libro. La seño ¿de qué le digo? De química, de física, de laboratorio, usa libro. Pero prácticamente eso alguien lo escribió y nos está sirviendo a nosotros. Eso nos está ayudando a poder transmitir los conocimientos, muy importante. Ahora, existe un problema. ¿Por qué muchas veces nosotros no leemos? ¿Cuál es ese factor que interviene? Acá usted puede ver, mire, situaciones comunes por
las personas no leen. ¿Cuál sería el caso suyo? 1, no tengo tiempo. ¿Será su caso? 2, son muchos libros. 3, en mi casa no puedo leer. 4, es muy difícil. 5, no le entiendo. 6, no quiero hacer la tarea. Oh, bueno, voy a subrayar esto. No sé por qué, pero lo voy a subrayar. Me llamó la atención. Ahí está. Vamos a resaltar eso. Siguiente. En mi casa no hay libros. En mi casa no hay libros. Puede ser una excusa. Mis amigos no leen. Esto también, no sé por qué los estoy resaltando, pero también me llama la atención. Podemos ver algo acá también, dice, están muy largos, o no sé, tal vez los he escuchado de algunos, por eso es que los estoy resaltando. Es que es mucho, profe, es exagerado. Eso no es nada. Hay personas que leen un libro demasiado grande y lo hacen en muy poco tiempo. Seguramente alguno de ustedes tiene ese mismo caso, excelente. Por último, no me gusta leer. Y esto es fatal, esto. No me gusta leer. ¿Ya? Y esto puede ser una mentira, fíjese. Porque si usted toma un libro y de verdad lo hace, no con esa mentira, es que no me gusta leer y se empieza empieza a desarrollar la lectura, pero es que a mí no me gusta y está con eso en la mente, no le va a gustar. Pero si usted toma un libro y dice, bueno, a mí no me gusta leer, pero quiero saber o quiero sentir esa sensación que muchos dicen, que la lectura es fascinante. Bueno, voy a comprobarlo y empieza y automáticamente usted va a amar la lectura. La lectura es algo increíble, pero cuando usted lo hace con amor, porque si usted, por ejemplo, falta un día para el examen y ahí está su libro, a la gran puchica, ya me voy a evaluar ahí y el profe todo lo que está pidiendo, la gramática, que saber qué es la gramática, la gran pucha, y todavía me falta el de sociales, imagínese usted, ahí ¿qué va a aprender? Nada, pero si usted lo hace con, ¿qué? 15 días antes, empieza a leer, se imagina lo que está leyendo, eso es lo que se necesita. Pero si usted está con esto, definitivamente estamos mal. Si usted está con estas quejas, es que no quiero hacer la tarea. Mis amigos no leen, por eso yo tampoco voy a leer. Están muy largos, no me gusta leer. Ahí está el problema. Ahí prácticamente tenemos un inconveniente. Muy bien, antes de seguir, necesito que se apunten en la asistencia, por favor. Ya está la opción. Muy bien, seguimos. Y podemos ver ya lo último, y es tipos de lectura. Aquí vamos a ver algunos tipos. En la guía número 2, usted va a seguir este tema referido a los tipos de lectura, porque existen varios y usted puede inclinarse por alguno de ellos. Mire acá, tenemos 4 tipos de lectura. Primero, la lectura oral. Lectura oral. Y dice prácticamente, es la que se realiza en voz alta. Esto que está haciendo acá este personaje, lectura en voz alta. Y escuche qué dice su guía. Algunas personas hacen, ojo que estoy realizando la lectura oral, mire, estoy leyendo en voz alta. Algunas personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas queden grabadas. Mire. Cuando uno lee y lo hace en voz alta, dice, por ejemplo, lectura oral. La lectura oral se da cuando lo que está haciendo usted es escucharse y eso se queda grabado. Lógicamente esto no aplica en todos, porque usted tiene que evaluar cuál lectura es la que a usted le conviene o le da más provecho. Eso es lo que usted tiene que hacer, evaluarse. Pero acá sigue, dice que las ideas queden grabadas en el cerebro, aunque también puede hacerlo en un momento que le es difícil concentrarse debido al ruido del ambiente. Mire esto, la importancia de la lectura oral, ¿ya? Quiere decir que de repente usted está haciendo una lectura silenciosa
y de repente empieza un escándalo, entonces usted dice, bueno, leer es un hábito que implica tiempo y dedicación y en ocasiones la actividad diaria nos, ahí está. Entonces ya eso le va a ayudar a estudiar también. Que muy importante, lectura oral. Esto lo voy a ver rápido porque es algo que se entiende, es muy práctico. Siguiente, tenemos la lectura, en este caso, la lectura silenciosa. Antes de pasar a la lectura silenciosa, solo un dato muy importante de la lectura oral es esto. La lectura oral tiene una función social como ninguna otra, debido a que uno lee para los demás. Eso es muy importante. Lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Ni la lectura silenciosa, ni la lectura superficial, ni la lectura selectiva van a hacer eso, lo que hace la lectura oral. Entonces, un dato muy importante. Siguiente lectura Profe, es, ¿sí? Dígame. profe, ¿tú le puedes repetir eso? Sí, les decía que prácticamente la lectura oral tiene una función social como ninguna otra. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando usted lee en voz alta, lo hace para los demás muchas veces. Esto no lo puede hacer la lectura silenciosa, tampoco la lectura selectiva y lógicamente la lectura superficial. No se puede. El único que puede hacer esto es la lectura oral, porque lo hace para los demás. Cuando usted está por ejemplo, en el aula, en el salón de clases, y el maestro agarra su libro, aplica la lectura oral y lo hace, como dice, con una función social, porque lo hace para ustedes. Y ahí está un dato impresionante o importante de lo que es la lectura oral. Luego tenemos la lectura silenciosa. Miren acá. Esto es muy importante también. Dice, la persona recibe directamente en el cerebro lo que ve en sus ojos. ¿Por qué? Porque aplica la lectura silenciosa. Ojo, acá es muy importante aplicar la lectura silenciosa cuando hay silencio en su entorno. Pero ¿qué sentido tiene aplicar una lectura silenciosa si hay mucho escándalo? No tendría ningún sentido. Si usted está en un lugar en donde hay un silencio total, aplique la lectura silenciosa. Así, en donde esté solo usted, su mente y su lectura. Y se le va a quedar. Usted aplica su lectura silenciosa. ¿Y por qué es muy importante esto? Escuche, dice, prima, o en este caso, existe o tiene muchísima concentración. La lectura silenciosa. Esto es muy importante, lo voy a adelantar. No quiere decir, por ejemplo, alguien dice, profe, a mí se me queda más con la lectura silenciosa. Y a todos, ese es el caso para todos. No, porque algunos, aplicando la lectura oral, se les queda más la información. Otros, posiblemente, aplicando la lectura silenciosa. Va a depender de cada uno de nosotros. ¿Cuál tipo de lectura es la que nos conviene hasta cierto punto? Entonces, esto es la lectura silenciosa, como le digo. Acá prácticamente tiene que estar muy consciente de que aquí va a resaltar la concentración. Acá también nos indica la lectura silenciosa, la veremos como absorta. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona cuando aplica la lectura silenciosa va a estar absorta en su propio mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede ver una persona así, que está aplicando la lectura silenciosa y de repente usted le habla o mamá nos habla, por ejemplo, vas a comer y uno no presta atención a eso porque está en su mundo, está ido en la lectura y por eso lee. Y hasta después de repente su subconsciente le da la indicación y dice, ¿qué pasó? ¿Me hablaste? Sí, que si vas a comer. Ah, sí, gracias. Lo que pasa es que estaba leyendo. Porque como dice acá, se encuentra absorta o en este caso, ida en su mundo, en lo que está leyendo.
la lectura silenciosa es muy importante y nos da mucho provecho. Como le digo, siempre y cuando haya silencio en donde estemos. Por eso, cuando estudiaba, por ejemplo, para mi nivel diversificado, yo iba a estudiar debajo de un árbol. Seguramente muchos lo aplican. ¿Por qué? Porque ahí hay silencio total. Usted puede leer el contenido y poder absorber lo que ahí está. Pero si usted va a estudiar en la casa, de repente su mamá con la música, su papá trabajando, su hermano y su hermana peleando y usted sin saber nada. Entonces, ¿qué va a responder en un examen si no logró leer de manera adecuada? Bueno, seguimos y tenemos acá la lectura superficial, esto que tenemos acá. ¿Y qué es la lectura superficial? Acá prácticamente nos indica que se barre con el contenido. Prácticamente hablamos de, perdón, acá, superficial, esta que está aquí, superficial. Barre con el contenido, dice, porque usted solo busca datos importantes. Por ejemplo, acá, además de la lectura oral, tiene como función, se puede este tipo de otras leyendo, ahí está, lectura superficial. Muy importante acá dice, es una lectura más bien rápida. Está recomendada cuando se lee por primera vez un texto. Ahora le digo por qué. Cuando usted va a leer algo, por ejemplo, una guía de estudios, es un ejemplo, y va a elaborar un organizador gráfico, lo que se recomienda es aplicar primero una lectura superficial. No pretenda a la primera poder entender lo que tiene su guía, sino en este caso, poder hacer una lectura superficial y luego, cuando finaliza, al menos ya tiene una idea de lo que tiene este documento. Luego puede hacer una lectura silenciosa para poder absorber más conocimiento. Eso es muy importante, como le digo, porque como indica su guía, no pretendamos aprender un contenido a la primera. Esto va a ser, por ejemplo, a la segunda lectura o a la tercera. Y por último, tenemos la lectura selectiva, que esto sí es lo que vemos acá. ¿Qué es la lectura selectiva? Bueno, acá esta lectura busca datos específicos. Por ejemplo, es cuando usted, cuando el profe le hace una evaluación a libro abierto, por ejemplo, como lo decimos. Entonces le dice, ¿cómo se llama el personaje que conquistó a México, por ejemplo? Usted agarra su libro y dice, vamos a ver, acá es el personaje Pedro de Alvarado, conquistó Guatemala. No, aquí no. Lo que está haciendo ahí es llevando a cabo una lectura selectiva, en donde busca datos específicos. No presta atención a lo demás, sino a lo que específicamente está buscando. Selectiva. Dice, también la podemos denominar como lectura selectiva, porque usted solo va a seleccionar el dato que a usted le importa. Luego dice, el lector no lee minuciosamente todo, sino que aquí también se realiza un paneo veloz buscando información. Podemos decir que acá, hasta cierto punto, porque todo esto, hasta cierto punto se relaciona, mire, todo esto. Cuando aplicamos la lectura selectiva, en determinado momento estamos también desarrollando una lectura superficial. El detalle es de que aquí específicamente en la lectura superficial no se buscan datos específicos, mientras que la lectura selectiva sí se buscan datos específicos, pero se hace de manera, por decirlo hasta cierto punto, de manera superficial, porque usted busca un dato específico. Ah, acá está, ya lo encontré. Pero tuvo que hacer una lectura superficial primero. Ahora, la lectura superficial como tal es aquella en donde uno lee así un poco rápido, ¿ya? Sin buscar ningún tipo de información. Luego, en la segunda lectura, como les decía, ya realizamos una lectura silenciosa en donde pretendemos aprender el contenido. Muy bien, ahora sí, con esto llegamos al final de la clase. Espero que hayan apuntado sus apellidos y nombres en la asistencia respectiva para poder tomarlos en cuenta. Muy bien, acá llegamos al final de la clase.
como siempre, les agradecemos por haberse conectado y por estar al pendiente de la misma.